me quedé en el tema no vine a la clase de ayer. ¿No te acuerdas que no me viste? Ay, no me acordaba. Me quedé en el tema del maderismo, el zapatismo, la tarea que marcó el maestro. Es esta. Pero es que aquí también empezamos a avanzar con el capitalismo y también el capitalismo ¿Será que me pueden ayudar con el tema que vieron? Está muy fácil, no te vas a aburrir y muy interesante. Mira, José, es fácil. La Revolución Mexicana inicia el 20 de noviembre de 1910 con exactitud a las 6 de la tarde. Todo empieza por un movimiento político mexicano por parte de Francisco I. Madero, quien luchó en contra de la reelección de Porfirio Díaz, dejando la frase sufragio efectivo, no reelección, con lo que se logra que para 1911 Díaz renuncie a la presidencia y en su lugar entre Madero. En continuación con este suceso llega otro personaje, Zapata, quien se ve aliado con Madero y que posteriormente para las elecciones lo desconoce y toma su lugar en la presidencia. El Plan de Ayala fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, quedando así que las tierras que habían sido usurpadas por hacendados o caciques entraron en posesión de bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tuvieran sus títulos correspondientes a esas propiedades de las cuales habían sido despojados. Otro factor que fue importante para quitar a Madero de la presidencia fue Estados Unidos. Por otra parte, también surge el movimiento huertista, que es la etapa de gobierno del general Victoriano Huerta, donde su gobierno se caracteriza por haber despojado al país de las instituciones democráticas, ya que tanto el Congreso como el Senado dejaron de funcionar. Madero también se ve traicionado por Huerta en la Docena Trágica, que fue del 12 al 22 de febrero de 1913 y que consistía en derrocar a Madero de la presidencia. Con ello se buscó su muerte y la muerte del general Pino Suárez. Posteriormente, Villa, Zapata y Carranza le ganan a Huerta, derrocándolo de la presidencia mexicana, y por ende ordenan matarlo. Estos mismos, junto con Eulalio Gutiérrez, se reúnen en una convención de Aguascalientes, la cual buscaba conciliar la diferencia entre ellos después del derrocamiento de Victoriano Huerta. En esta misma eligen a Eulalio Gutiérrez. Villa y Zapata estaban de acuerdo con él, sin embargo, Carranza era el único inconforme, y es cuando inicia la verdadera revolución. Villa y Zapata apoyaban a Eulalio Gutiérrez, por lo que Carranza recibía ayuda de Obregón. Asimismo, la recibió en la batalla de Celaya. Esta se trataba de una serie de encuentros militares decisivos para la Revolución Mexicana entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra las tropas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón. Posteriormente entra al mando de la presidencia Carranza en 1916. En 1917 se promulga la Constitución. En 1919 matan a Zapata y hasta 1920 termina la presidencia de Carranza. Ocupando su lugar en 1920 a 1924 entra a la presidencia Álvaro Obregón. Proclama emitida el 23 de abril de 1920, plan llamado Agua Prieta de la Huerta, que fue por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. El Maximato tenía una figura principal que controlaba los hilos de la política mexicana de la época. Este era Plutarco Elías Calles,
el jefe máximo. Gracias a la enorme influencia de este personaje en la vida pública y política del país, y al sobrenombre de jefe máximo, a este periodo se le conoce como el Maximato. Plutarco Elías Calles gobernó México de 1924 a 1928. Al término de su mandato presidencial, aún su influencia en las decisiones políticas del país se seguirían sintiendo. El 4 de marzo de 1929, en la Ciudad de México, nacería el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido propuesto por Calles para que como institución política acabara con el caudillismo y llevara a México a una etapa democrática. Con el asesinato de Álvaro Obregón, ganador de las elecciones del 1 de julio de 1928, y con la investidura de presidente interino de Emilio Portesil, candidato propuesto por Calles para dicho cargo, se puede decir que la etapa del Maximato estaba formalmente establecida. Portesil gobernaría hasta 1930, influenciado, aunque no del todo, por la política de Calles. Es durante su presidencia que el PNR es fundado, ya que en el PNR, controlando la vida política de México, se llama a las elecciones presidenciales que se llevan a cabo el 17 de noviembre de 1929, dando como ganador a Pascual Ortiz Rubio, que al igual que Portesil, sentía la influencia del jefe máximo en su gobierno. Ortiz Rubio no terminaría su mandato presidencial, renunciaría el 2 de septiembre de 1932 a la presidencia, decisión tomada debido al poder político de Plutarco Elías Calles tenía sobre su mandato, sintiendo que no se le permitía gobernar libremente. En lugar de Ortiz Rubio, se nombra a Abelardo Rodríguez para terminar los 2 años presidenciales constitucionales restantes, como en los otros 2 mandatos anteriores. La figura de Calles en este gobierno interino estaría presente. Porque desconocían al presidente Venustiano Carranza. A ver, chicas, ¿qué fue la pena? Están en el tema de ayer, ¿verdad? Sí. Porque es cierto, señorita, faltó. Ay, niña. Bueno, les voy a terminar de explicar el tema ahorita que entremos a clase. Vamos. Rápido, niñas, con emoción. La historia es poder. Como ya saben, la Primera Guerra Mundial fue entre 2 grandes alianzas, la Triple Entente, creada en 1907, y la Triple Alianza. La Triple Entente se encontraba formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, mientras que la Triple Alianza se encontraba en Alemania, Austria-Húngaro e Italia. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914, el 28 de junio. Supuestamente, el detonante de esta guerra fue la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, debido a que lo matan los bosnios en Sarajevo. Como mencioné anteriormente, el 28 de junio de 1914, un militante nacionalista serbio cometió el llamado atentado de Sarajevo, asesinando a Francisco Fernando de Austria, un archiduque, y a su mujer. Un mes después, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Al día siguiente, Rusia, que se autoproclamaba protectora del paneslavismo, ordenó la movilización general de su tropa. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, ya que consideró la movilización militar rusa un acto de guerra contra Austria-Hungría, con quien estaba aliado en la Triple Alianza. Por otro lado, Francia, aliada de Rusia, le declaró la guerra a Alemania ese mismo día. Comenzaba la guerra, Gran Bretaña se sumó al Entente
y en 1915 también lo hizo Italia, esta misma rompiendo su alianza con Austria-Hungría. Por el otro lado, el Imperio Otomano se sumó a las potencias centrales. Para continuar, en 1914, Estados Unidos invadió México. Todo esto con el propósito de evitar la llegada de un gran cargamento de armas a manos del Ejército Federal Mexicano y así apoyar a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza en su lucha revolucionaria. Ocurrió pocos días después del llamado Incidente de Tampico del 9 de abril de 1914, por el cual el gobierno estadounidense se sintió ofendido por el gobierno de Victoriano Huerta. La ocupación se inició con la toma del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914 y culminó con la salida de las tropas extranjeras el 23 de noviembre del mismo año. También, en el año de 1915, Villa mata a los gringos, pero en 1916, este mismo invade Estados Unidos. El 9 de marzo de 1916, las tropas del llamado Francisco Pancho Villa interrumpieron en el poblado de Columbus, Texas. Esta se registró en la historia como la primera y única invasión de México a Estados Unidos, llamándose también Batalla de Columbus. Quiero decir algo que investigué, que es sobre la relación que hay entre la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. La relación que hubo entre la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial es que uno de los acontecimientos más importantes fue el telegrama de Zimmerman en 1917. Este mismo fue enviado por Arthur Zimmerman, ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, el 16 de enero de 1917. Como ya se había dicho anteriormente, en este mismo se decía un montón de cifras con un código que supuestamente era el 075. Y les voy a traducir qué es lo que decía. Tenemos la intención de comenzar la guerra submarina sin restricciones a partir del 1 de febrero. Se intentará, no obstante, que los Estados Unidos se mantenga neutral. Es para el caso de que no sea posible lograrlo, ofrecemos a México una alianza sobre las siguientes bases: guerra conjunta, tratado de paz conjunto, generosa ayuda financiera y, de acuerdo por nuestra parte, México podría reconquistar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona, perdidos en el pasado. Dejo los detalles a su excelencia, sírvase usted de comunicar lo anteriormente dicho al presidente en el más absoluto secreto. Tan pronto como la declaración de guerra contra Estados Unidos sea algo seguro, y sugiera, le invito inmediatamente por iniciativa propia a Japón para unirse y que haga de intermediario. Sírvase advertir al presidente el uso de aspirado de nuestros submarinos. Ofrezco ahora la perspectiva de que Inglaterra sea forzada a la paz en unos meses. Debido a que este telegrama fue interceptado por los servicios británicos de espionaje y su contenido creó la entrada de Estados Unidos en la guerra, así estén mismo uniéndose a la misma triple entente en la que se encontraban Gran Bretaña, Francia y Rusia. Por último, pero no menos importante, quiero hablar del gran espía alemán Felix Sommerfeld. De acuerdo con los historiadores, Sommerfeld se ganó la confianza de Madero, quien le designaba cada uno de los trabajos difíciles que se le presentaban. Primero, junto con el estadounidense Sherburne J. Hopkins, a quien había contratado Gustavo Madero, se encargó de influir en la política exterior de Estados Unidos y de Alemania para que apoyaran al gobierno del coahuilense. Su plan incluía trabar amistades, enterarse, desprestigiar a algunos otros y lograr obtener recursos para la causa, entre ellos el más importante, el petróleo mexicano.